Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Rosita Cocina. Para el día de hoy les vamos a enseñar a preparar unas deliciosas papas a la francesa, muy crocantes y tostadas. Vamos aquí a hacerle un asientico a la papa para que la podamos parar y cortarla en rodajas. De esta manera será más fácil. Vamos a cortar rodajas que no sean muy gruesas y que tampoco sean tan angostas. La idea es hacer papas a la francesa, no papa fosforito, que es más pequeñita, sino hacerla en palitos tipo rapipapa. Yo aquí para el video voy a picar 2 papas grandes. Busquen que sean papas grandes, gordas o que sean papas largas. No tan pequeñas, no sirven tan pequeñas, pues si la idea es buscar el tamaño de las papas tipo McDonald's, entonces la idea es que las papas sean grandecitas. Ya cuando están bien picadas las lavo muy bien y les saco todo el almidón. Aquí ya las lavé, ahora las voy a poner aquí en este recipiente con agua porque les vamos a añadir 2 ingredientes, como lo es la sal y el azúcar. Yo voy a poner aquí 50 gramos de sal y también 50 gramos de azúcar. Si ustedes pican más papas, pueden usar 100 gramos y 100 gramos. Las vamos a dejar aquí en remojo 20 minutos, así con la sal y el azúcar. Cuando ya están o han pasado los 20 minutos, ustedes van a notar que las papas se ponen muy blanditas, como gelatinositas. Ese ya es el punto que buscamos para que las papas nos queden muy tostaditas. Entonces las vamos a llevar a lavar. Ellas de todas formas absorben ese sabor del agua. Y entonces cuando les vayan a poner sal al final, no les vayan a poner mucha sal porque ellas ya absorbieron sal. Vamos a secarlas muy bien. Si ustedes tienen una servilleta de cocina, mucho mejor. Yo en este caso, en este momento tenía servilletas de papel. Entonces las vamos a secar muy bien, ellas quedan con muy poca humedad. Y aquí vamos a preparar en partes iguales harina de trigo y fécula de maíz o maicena. En partes iguales, según la cantidad de papas que ustedes vayan a preparar. Entonces, ya teniendo las papas secas, vamos a ponerlas aquí en esta harina que mezclamos y las vamos a enharinar muy bien. Ellas tienen que quedar muy blanquitas. La harina sella los poros de la papa. Esta harina es la que nos va a dar la crocanticidad y además la que nos va a dar bien cómo se vean de provocativas, la textura que ellas van a tener, una textura tostada, nos las va a dar. Ya estando las papas bien enharinadas y bien blanditas o bien sacudiditas, quitándoles todo el exceso en el colador, vamos a ponerlas en el aceite a 160 grados. Esto va a ser una primera fritura que les vamos a dar, es una primera fritura de 1 minuto o incluso menos de 1 minuto. Esto se hace para sellar las papas. No las dejen dorar, simplemente ellas van a quedar blanquitas y así es que las vamos a bajar. Ya aquí ya están en el punto de sacarlas, ya están blanquitas y cuando ustedes las tocan así con esta cuchara, ustedes van a notar que están duritas, que ya están teniendo esa consistencia tostadita. Nada más aquí ya sacándolas con el escurridor, ustedes ya empiezan a notar eso. Pero se empieza a ver mucho más ahora después. Entonces las sacamos, las ponemos en este plato con estas servilletas y las vamos a llevar al congelador bien frío, media hora. Este va a ser el secreto de estas deliciosas papas muy crocantes que van a quedar. Este es el secreto de los restaurantes de comidas rápidas y que de pronto no sabíamos y realmente quedan muy deliciosas y muy diferentes a las papas caseras. La textura es totalmente diferente.
Ya habiendo pasado media hora en el congelador, las sacamos y las ponemos en el aceite a 180 grados, es decir, 20 grados más caliente que cuando hicimos la primera fritura. ¿Por qué? Porque las papas están congeladas y cuando las ponemos en el aceite, la temperatura del aceite baja a 160 grados. Y esa es la temperatura que necesitamos para que ellas se doren. Recuerden que el aceite debe estar bien caliente porque la idea es que ellas se doren, se pongan tostaditas, más no que se cocinen. Entonces, si se cocinaran quedan todas blandas, pero aquí queremos es que ellas se vayan tostando y se vayan dorando. No las dejen poner muy de color café porque entonces lo que va a hacer es que la harina se va a quemar y el sabor va a cambiar. Déjenlas simplemente doradas, así como las estamos bajando acá. Simplemente escúrranlas muy bien, que queden sin aceite, que queden bien escurriditas. Ya habiéndoles hecho esto, ahora la vamos a poner aquí en este colador. Se enfríen un poquito. Ellas quedan todas separaditas y quedan tostadas. Ustedes aquí ya en este punto ustedes notan lo tostaditas y brillantes que quedan muy lindas y quedan como con una terminación mate por la harina que les pusimos. Entonces así es que se ven las papas de los restaurantes y una crocanticidad deliciosa. Vamos a ponerla aquí en esta canastica con estas servilletas para que ustedes las puedan ver servidas, vean el color que tienen. Y aquí es donde ya ustedes las pueden servir. Hagan muchas papas porque su familia les va a pedir más papas. Realmente quedan muy deliciosas y recuerden que las papas acompañan muchas comidas. Incluso solas son deliciosas. Aquí ya están servidas. Vamos a ponerle un poquito de sal, solo un poco porque ellas ya tienen sal. Y también si ustedes tienen en su casa pimienta y paprika, denle ese toque picantico. Y las personas que si están viéndonos aquí en Santander y les ponen pimienta y paprika, les van a quedar así como las del restaurante El Corral. Así les van a quedar deliciosas. Estas papas tienen paprika. En este caso yo no tengo la paprika, pero tengo la pimienta y eso le da un toque picante delicioso. Las pueden comer con la salsa que ustedes prefieran. Salsita de tomate, tártara, mostaza, mayonesa, piña, son muy deliciosas. Si les gustó este video, recuerden darle like, coméntenlo, preparen las papas, vuelvan a nuestro canal y coméntenos cómo les fue con la preparación. Compartan este video con sus amigas y suscríbanse al canal. También activen la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando subimos una nueva receta.